Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy agradecidos a Dios por este nuevo encuentro. Hoy vamos a detenernos en Santiago 3, que habla de un pequeño órgano que puede hacer tanto bien y tanto mal. ¿Sí? Los invito a leer en sus Biblias Santiago 3 del 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué contradictorio, que podemos herir o maldecir a las personas que fueron creadas a semejanza de Dios. No puede ser que de la misma persona salga bendición y maldición, y obviamente que el órgano físico, que es la lengua, no es la responsable. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que después se transforman en palabras, ellos lo son. Pero el problema es quién es el que gobierna nuestra mente. Qué maravilloso que sea Dios, que dejemos que Él gobierne nuestra mente y que de nuestra lengua se hable bendición, que alabe a Dios, que sirva al prójimo, que exprese humildad, paciencia, perseverancia. Eso es el resultado de tener a Dios en nuestro corazón. Que Dios sea el timón de nuestras vidas. Así que los invito a estar orando. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta reunión. Te pedimos que tú estés controlando nuestra lengua, que todo lo que sea, Señor, sea para gloria tuya. Te quiero pedir esto sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuiste a la cruz, mi maldad pagaste allí, mi afrenta y dolor, tú cargaste en esa cruz. Hoy puedo ver, lo hiciste por mí, mostraste allí cuán grande es tu amor, muriendo en esa cruz. Llevaste allí todo mi pecado, tomando mi lugar. Grande es tu amor. De esa cruz brota un río carmesí. Tu sangre es que limpia todo mal. Hoy puedo ver, lo hiciste por mí, mostraste allí cuán grande es tu amor, muriendo en esa cruz. Llevaste allí todo mi pecar, tomando mi lugar.
Buenos días a todos. Hoy quiero leerles sobre algo muy importante y que se puede resumir en esta frase. Cuando caes, Él te sostiene. ¿Por qué será que las pruebas nos dejan viendo la vida desde una óptica nueva? ¿Por qué somos así? Sin la crisis casi nunca hay cambios, ¿verdad? Sé que es incómodo y agotador pasar por un tiempo de prueba o de dificultad, especialmente cuando servimos y amamos a Dios. Como que dentro de nosotros tenemos una creencia silenciosa que nos dice que la dificultad no puede llegar si amo a Dios. Pero la realidad es que aún los hijos de Dios pasamos por dificultades, momentos de enfermedad, pérdidas importantes, profundo dolor y angustias. Y muchas veces clamamos a Dios para que ponga fin a estas situaciones y nada. Pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Te sentiste así en algún punto de tu vida? En mi caso, creo que la primera vez que me sentí así, me di cuenta que hasta ese momento Dios siempre había contestado mis oraciones de una manera rápida y así como se las había pedido. Es por eso que uno de mis versos preferidos se encuentra en el Salmo 37:4 y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bonito verso cuando todo sale bien. Pero ¿a qué te podés aferrar cuando todo está mal y no parece que hay mejoría o cambio? ¿Sabes una cosa? El mismo Salmo 37 fue uno de los salmos que me tocó leer cuando tuve un tiempo de dificultad. Y dado a la crisis que estaba viviendo, finalmente pude ver más allá de ese verso 4. Y quiero compartirte el verso 23 y 24 que dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Qué impacto tan tremendo saber que Dios se deleita en cada detalle de nuestra vida. Aún en esos momentos donde pensás que Él no te escucha, Él está atento a tu clamor. No solo eso, sino que en ese tiempo de tropiezo, cuando caes, Él te sostiene. Acá hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál querés escuchar primero? Bueno, te comparto la mala. De acuerdo al verso 24, nosotros vamos a tener momentos donde tropezamos. Sí, momentos de angustia, dolor, tristeza, enfermedad, llámalo como quieras. Pero la buena noticia es que en esos momentos tenemos una esperanza que es eterna. La esperanza que un Dios todopoderoso nos sostiene. No hay mejores manos que las de Él. Si estás pasando por un tiempo difícil, déjame recordarte que el Señor te sostiene. Él no se olvidó de vos. Su respuesta llega en el tiempo perfecto que Él ha designado, porque Él se deleita en cada paso que damos. Él te escucha, no dejes de clamar, nunca pierdas tu fe. No hay a dónde más ir, solo queda confiar en Él. Espero que estas palabras animen tu corazón y te llenen de fe para seguir creyendo que tu respuesta está por llegar si es que no llegó aún. Y ahora quisiera que tomemos un tiempo para orar los unos por los otros, por las necesidades, las pruebas quizás que estamos atravesando, y no olvidando también de agradecer por sus cuidados y sus bendiciones que recibimos a diario. Oremos. Quisiera terminar este momento con una oración. Amado Señor, hoy oro por esas personas que están atravesando un tiempo de crisis y que tal vez les parece que no hay solución, que no hay salida para su situación, que no hay esperanza. Señor, sos el Dios que nos sostiene. Vos creás soluciones donde no las hay, creás resultados nunca antes vistos.
Nada es imposible para vos. Hoy pido que tu mano poderosa fortalezca la vida de esas personas y que su fe crezca al ver llegar su contestación en el tiempo perfecto. Recordale que vos ves cada lágrima y que escuchas cada clamor, que estás obrando allí en lo secreto y que su boca se llenará de adoración al ver tu obra completa en su vida y en su situación. Agradezco también todo lo que nos das y haces cada día por nosotros, tus cuidados y tus bendiciones. Todo esto te lo pido y agradezco en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios, de corazón te busco. Tengo sed de ti, oh Dios. Tú eres mi Dios, mi alma te anhela. Lléname de ti. Quiero contemplarte en tu santuario, ver tu gran poder y gloria, pues es mejor que la vida tu amor. Siempre te exaltaré. Yo te alabo con todo mi ser. Yo te alabo con todo mi ser. Y solo a ti adoraré. Y solo a ti adoraré. Oh Dios, tú eres mi Dios, de corazón te busco. Tengo sed de ti, oh Dios. Tú eres mi Dios, mi alma te anhela. Lléname de ti. Quiero contemplarte en tu santuario, ver tu gran poder y gloria, pues es mejor que la vida tu amor. Siempre te exaltaré. Yo te alabo con todo mi ser. Yo te alabo con todo mi ser. Y solo a ti adoraré. Y solo a ti adoraré. Yo te alabo con todo mi ser. Yo te alabo con todo mi ser. Y solo a ti adoraré. Y solo a ti adoraré. Aleluya, tú eres el Rey, Rey de gran majestad, Rey de todo poder. Con tu amor miraste mi perecer y me salvaste. Tú eres digno. Aleluya. Santo, eres el Rey, Rey de gran majestad, Rey de todo poder.
con todo mi ser. Yo te alabo con todo mi ser, y solo a ti adoraré, y solo a ti adoraré. Yo te alabo con todo mi ser. Yo te alabo con todo mi ser, y solo a ti adoraré, y solo a ti adoraré, y solo a ti adoraré, y solo a ti adoraré. Santo, santo, tú eres santo, aleluya, tú eres digno. Santo, santo, tú eres santo, aleluya, tú eres digno, Dios. Bueno, muy buenos días, hermanos. Gracias una vez más por la invitación. La verdad, estar en casa siempre es muy bueno, como siempre digo, y en esta oportunidad también compartir la palabra, doblemente bueno, así que es para mí una bendición y espero que también la meditación de esta mañana sea de bendición para todos nosotros. Hermoso desafío el de estudiar la carta de Santiago, ya lo dije la vez pasada cuando estuve compartiendo también, así que es como que me obligan a mí también a volver a meterme en la epístola y seguir sacando esos tesoros tremendos que están allí, no ocultos, porque no hay nada oculto, digamos, en la palabra que nosotros no podamos comprender. Todo lo que el Señor quiere revelarnos ya está establecido en su palabra y está claro para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a encontrar esa claridad nuevamente que viene de la misma palabra del Señor. Bueno, Santiago capítulo 3 entonces nos toca esta oportunidad, el versículo 9 hasta el versículo 12, y quiero leer de la traducción en lenguaje actual, que dice lo siguiente: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Bueno, qué desafío con estos textos, estos versículos. Casi que son como una obviedad, ¿no es cierto? Es lógico lo que dice Santiago, no puede un árbol, un olivo dar higos, mucho menos una higuera dar aceitunas. O sea, cada cosa en su lugar finalmente. Y creo que, adelantándome un poco al final, me parece tener bien en claro que Santiago nos está hablando o está reclamando de nosotros, a sus lectores, coherencia. Palabra tremenda, ¿no es cierto? Y nos habla con tanta claridad acerca de lo que nos corresponde a nosotros. O sea, lo opuesto a la coherencia sería la incoherencia, y esto nos hace a nosotros pensar en cuántas veces hacemos lo que no decimos, o decimos aquello o enseñamos aquello que no hacemos. Bueno, este fue el primer problema, uno de los grandes problemas de los fariseos y de los escribas en el tiempo de Jesús.
a los cuales el Señor también tuvo que hacerles un severo llamado de atención. Pero hermanos, esta palabra es para nosotros en esta mañana y quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones de lo que por lo menos para mí significa este pasaje y espero que también para la iglesia en esta mañana. No cabe duda, yo diría como para empezar que no nos cabe ninguna duda que el enemigo más grande con el que luchamos constantemente en nuestra vida somos nosotros mismos. Nos pasamos la vida luchando contra nuestras propias cuestiones, con nuestros propios problemas, contra nuestras propias peleas. Finalmente es la lucha eterna del hombre por el hombre mismo. Nos pasamos la vida luchando entonces contra nosotros mismos y la verdad es que nunca nos derrotamos. Siempre salimos victoriosos de nuestras propias luchas con nosotros mismos, ¿no es cierto? Con ese yo que siempre está allí presente. Pero parece ser que Santiago de alguna manera nos lleva por una línea de pensamiento muy interesante, una línea de pensamiento que va siendo transversal a toda la epístola. No es un tema puntual nada más, no es un versículo, no es un capítulo, sino que toda la epístola está atravesada por las situaciones comunes del hombre. Santiago comienza hablando de la falta de sabiduría y el que no la tiene que se la pida a Dios. Habla de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dice que eso es un engaño. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que solamente podemos oírla sin hacerla o hacerla a nuestra manera. Había hablado de esa diferencia o esas cuestiones que surgían entre los pobres y los ricos. Recuerdo que me tocó también ese pasaje para compartir. Habla de los favoritismos que a veces tenemos por unos o por otros. Bueno, esas cuestiones que vienen sobre nosotros siempre, constantemente. También Santiago estuvo hablando en los capítulos anteriores sobre las tentaciones, cómo tenemos que luchar contra ellas o cómo a veces sucumbimos frente a ellas. Habla también de las buenas obras. Bueno, no voy a hacer un detalle de toda la epístola, pero sigue tomando algunas cuestiones de alguna manera complicadas, porque tienen que ver con lo actitudinal del creyente, con la vida de todos los días de un hijo de Dios. En este capítulo, en el capítulo 3, Santiago va directamente, yo diría como un baldazo de agua fría, sale de un tema y se mete en el tema de la lengua, un tema que ya empezaron a compartir en los sermones pasados, pero como decía, como un baldazo de agua fría, de pronto entra en este terreno del uso de la lengua. O sea, no es el problema de la lengua en sí, sino cómo usamos las palabras, cómo usamos las intenciones, cómo usamos nosotros nuestra lengua. Y lo plantea, yo diría, como una situación, o mejor dicho, lo plantea como un descontrol o un posible descontrol que finalmente termina dando origen a muchos más descontroles. No hace falta aclarar tanto. Usted y yo sabemos todo lo que ocasiona un comentario malintencionado. Usted y yo sabemos, hermanos, todo lo que ocasiona una palabra mal usada. El problema que se genera cuando echamos a correr un comentario, a veces intencionalmente, muy pocas veces sin intención. Todos sabemos lo que sucede cuando levantamos un teléfono y comenzamos a hablar de otro, comenzamos a usar el vocabulario, los pensamientos y echamos a correr ciertas cosas. Pero de pronto Santiago en el versículo 8 plantea esa posibilidad o plantea el problema de que la lengua es o sea algo completamente incontrolable. Dice el versículo anterior a lo que estábamos leyendo, pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Vuelvo a repetir, estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Es como cruel lo que dice Santiago, o lo escribe de una manera hasta casi insoportable de leerla, ¿sí?
nos genera un montón de cuestiones, nos genera por dentro como si fuese una exageración tal vez lo que Santiago está diciendo, pero aquí Santiago está planteando que finalmente la lengua es algo incontrolable, que ningún ser humano puede domarla. Fíjense ustedes las expresiones que usan, ¿no es cierto? Santiago nos está diciendo, preste atención a esto, porque a mí me llamó mucho la atención y a partir de allí creo que van a hacernos bien estas reflexiones. Santiago no está diciendo finalmente que es, sino que parece que en nuestra vida la lengua parece incontrolable, que parece indomable, que parece un animal incontrolable. Preste atención, por lo menos en esta versión donde nosotros estamos basando nuestra reflexión, la terminología que usa Santiago es esa. Parece indomable, parece un animal incontrolable, parece que no lo podemos domar. Yo haría énfasis o prestaría atención en eso. Parece, no es. No simplemente, sino parece que es eso. Entonces, es como que Santiago usa esas expresiones que en alguna oportunidad también a nosotros se nos cuelan por allí. Ustedes y yo hemos hablado en más de una oportunidad o nos hemos referido a la mostaza que se nos sale en algún momento determinado con alguna cuestión que no podemos manejar o que nos pone muy alterados. Hemos hablado tantas veces del indio dormido que de pronto se despierta, como queriendo justificar algunas cuestiones. Hemos hablado de la tanada, ¿sí? Ese agregado especial en la vida de algunos. O hemos hablado tantas veces del viejo hombre que casi socarronamente le pedimos al Señor que nos lo preste nuevamente un rato para hacer uso y después devolverlo. Bueno, parece. Santiago dice que parece indomable, que parece incontrolable, que parece un animal que no se puede sujetar. Pero insisto en esto, hermanos, parece. Porque si no, la palabra sería una contradicción para nosotros. Si no se puede, entonces yo me pregunto estas cosas, ¿qué hacemos? Si no se puede controlar, si no se puede domar, si no se puede sujetar, ¿cómo seguimos entonces? Si no hay posibilidades de mejorar, entonces, ¿de qué se trata? Si no podemos cambiar, entonces, ¿qué sucede? ¿Tendremos que convivir eternamente con esta situación? ¿Estamos condenados a vivir eternamente con esta lengua indomable, incontrolable? Ahora, síganme por favor en el análisis. Si ese cambio no fuese posible, si siguiéramos el pensamiento de Santiago literalmente, sin buscar el espíritu de lo que Santiago quiere decir, ¿qué pasaría? Si ese cambio no fuese posible, si la transformación del ser humano, porque no puede cambiar todo nuestro ser y no cambiar nuestra lengua, no puede cambiar sencillamente nuestro corazón y todo lo demás seguir en nuestras manos. Si la transformación no tuviese lugar en la vida del creyente, o si el nuevo hombre no naciese nunca, o si los frutos del Espíritu sean un deseo romántico sobre el cual escribe el apóstol Pablo, o si el señorío de Cristo fuese un hermoso deseo inalcanzable, o si la llenura del Espíritu fuese una situación puntual dominical de un culto súper donde fui conmovido tal vez por las canciones, por la oración, por el mensaje. Si solamente fuese una experiencia puntual, entonces creo que finalmente ustedes y yo hemos encontrado una justificación acabada y perfecta a todas nuestras malas actitudes y tal vez a las no tan malas actitudes también. Con la salvación alcanzaría y listo. Nada de santificación, nada de discipulado, nada de procesos de cambio,
nada de eso. Claro, estoy exagerando la interpretación. Así que tal vez esta mañana podríamos decirle, gracias Santiago por hacernos ver que no podemos domar nuestra lengua, entonces le daríamos rienda suelta. Podríamos decir tal vez en esta mañana, gracias Pablo, porque nos hace mucho bien cuando leemos que el bien que querés hacer no lo haces y que te sale a hacer el mal. Así que ahí vamos, gracias Pablo. Podríamos agradecerle al mismo Jesús también, porque nos habilitaría a agarrar nuestros látigos y a limpiar esos templos que vemos por allí, como lo hizo Él. Pero bueno, espere un poquitito, suelte todo lo que tiene en la mano. Vuelva a pensar en esto conmigo, en estas cosas. Hermanos, nada de esto es así. Nada de estas cosas que yo acabo de decir deben interpretarse de esta manera. Nada de esto es así. La palabra, como decíamos al principio, no puede contradecirse a sí misma. Por eso el Señor ha trazado delante nuestro un camino de cambio y de transformación constante, permanente, durante toda nuestra vida. No solamente una semana, no solamente un día, no solamente un año específico. Dios ha trazado para nosotros un camino que debe ser transitado. Y si no se transita es por decisión propia. No porque se le despertó el indio, no porque se le subió la mostaza, no porque de pronto apareció la tanada o porque de pronto el viejo hombre afloró. Ha sido por decisión propia que nosotros entonces no hemos querido caminar ese camino de transformación. Hermanos, el sacrificio en la cruz de Cristo no fue solamente para que nos colguemos una medallita y digamos, somos parte de esto nada más. Su sacrificio en la cruz, preste atención a eso, su sacrificio en la cruz no fue solamente para salvarnos y no cambiar. No fue solamente para salvarnos y quedarnos como estamos. No fue para que nosotros a partir de allí podamos decir, bueno, yo soy así, que me amen como soy, o prefiero ser frontal, no soy careta. Expresiones de estas están a la orden del día y me parece que ya han encontrado lugar en la vida de muchos cristianos y allí se han anidado. Que me quieran como soy. Nada de esto es válido en la vida del creyente y nada de esto está escrito en la palabra de Dios. Lo que sí está escrito es que tenemos que caminar un camino de santificación y de transformación constante. Hermanos, quisiera pensar entonces, o que pensemos juntos en esta mañana, brevemente, obviamente por honor al tiempo, en la propuesta de Santiago. Bueno, se estará pensando, pero Roberto ¿sabe qué es lo que va a decir? ¿Santiago nos propone algo acá? Santiago está describiendo una situación. Sí, hermanos, Santiago está proponiendo algo. Pero habrá que tratar de levantar los versículos para ver realmente qué es lo que Santiago está proponiendo a cada uno de nosotros. Cuando uno se lanza en el estudio de la palabra, encuentra allí todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que de base necesitamos entender que esto no está escrito solamente para que lo leamos y digamos, ¡wow! Este Santiago, qué exagerado que es. Bueno, le habrá escrito para aquellos creyentes en aquel momento. Vuelvo sobre esto, hermanos queridos. Vamos a pensar juntos en la propuesta de Santiago a cada uno de nosotros. Una propuesta que surge como consecuencia lógica, me parece a mí, por lo menos de estos versículos. Quiero empezar con esto. Vamos a basar nuestra reflexión en el versículo 10, en el final del versículo 10, cuando leíamos allí al final, hermanos, esto no debe ser así. Santiago había dicho que la lengua es esto, que es un animal, que es indomable, que es incontrolable. Habló de que las higueras no pueden dar aceitunas, ni que los olivos pueden dar higos, etcétera, etcétera. Todo eso está clarísimo. Pero de pronto, esta semana me llamó la atención esa última expresión al final del versículo 10. Hermanos, esto no debe ser así.
pensé en dos cosas. Les pido que con atención podamos seguir lo que Santiago nos propone en esta mañana. Lo primero que pensé o lo primero que leo allí en el versículo es que Santiago dice, hermanos. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué podemos decir sobre eso? Francamente, muchísimo. ¿Por qué? Porque se comprueba lo que la epístola comienza diciendo al principio. Allí en el capítulo 1, los primeros 2 versículos y 3 por allí, Santiago se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo, como un hombre que está al servicio de todo lo que sea necesario, tanto al servicio de Dios y por lo tanto al servicio de la iglesia. Ahí está el punto. Santiago dice hermanos. Finalmente está diciendo iglesia, querida iglesia, amada iglesia. Comprobamos entonces con esta expresión que Santiago le está escribiendo a hermanos en Cristo. No le está escribiendo a cualquier persona. No le está escribiendo a simples transeúntes que de pronto él va mirando mientras escribe estas cuestiones y los ve y los observa a través de la ventana, como si nosotros viésemos llover o algo por el estilo. No le escribe a cualquier persona. Le escribe a personas, a creyentes, a hermanos en Cristo que saben de qué está hablando Santiago. Está escribiendo, está dirigiendo su carta a una iglesia en dificultades, allí ya promediando el primer siglo. Una iglesia que está perseguida, una iglesia que está sumida aún en cuestiones internas. Le escribe a hermanos, a creyentes que hablan el mismo idioma. No hablo ni del griego ni del latín, estoy hablando del mismo idioma del Evangelio. El que está leyendo esta carta, queridos hermanos, sabe de qué se trata, sabe a dónde apunta Santiago. Hablan el mismo idioma, el idioma de la salvación en Cristo. Por lo tanto, hermanos, querida iglesia, en esta mañana, la carta de Santiago no es un desafío local solamente, es un desafío universal, es un desafío amplio. Santiago escribe a creyentes que están dispersos por el imperio, lo que en aquel momento se llamaba el mundo, ¿no es cierto? Las tierras hasta donde se conocía, hasta donde se sabía, hasta donde se había podido llegar. Había ya creyentes dispersos por todos lados. Tampoco Santiago está haciendo una descripción de aquellos sucesos, de lo que pasó, pero ahora. No está haciendo un relato histórico, sino está haciendo una exhortación que es transversal a todos los tiempos. Hermanos, esto fue escrito, pero estas cuestiones siguen, entre comillas, vigentes a lo largo de toda la historia. Estas cuestiones siguen atacando, siguen carcomiendo, siguen acompañando al ser humano en general y también siguen causando problemas aún entre los propios creyentes. Santiago escribe, Santiago exhorta, por eso Santiago anima, advierte, Santiago describe, Santiago confronta, Santiago desnuda a una iglesia que vive transitando la historia, una iglesia que se va desarrollando a medida que la historia del hombre avanza, pero que está sujeta a pasiones. A quien le toque el último mensaje de esta carta tendrá que hablar del profeta Elías. Tendrá que pensar, detenerse en eso que Santiago dice acerca del profeta, que era un hombre sujeto a todo tipo de pasiones. Será tremendo ese versículo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, me adelanto solamente y tomo con pinzas esa expresión, la traigo ahora, y Santiago le está escribiendo a una iglesia que está sujeta a pasiones. Le está escribiendo a creyentes que ya están sujetos a pasiones. La palabra pasión a nosotros nos despierta algunas cosas medias por el margen, ¿verdad? Pero la pasión del desenfreno, la pasión de la lengua, la pasión del comentario, la pasión de eso que nos perturba siempre va a estar presente. Así que, hermanos,
No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Santiago está hablando acerca de situaciones internas. Está hablando acerca de problemas de relaciones, ¿sí? Entre uno, entre el otro. Santiago está hablando de inconvenientes que se dan tal vez por la convivencia. Santiago no está diciendo que tal persona está cuestionando a aquel que no es creyente. No, está hablando de las cosas que suceden dentro de la misma iglesia. De los teléfonos que se levantaban para hablar entre los mismos hermanos acerca de otros. ¿Acaso no había ya una especie de grieta? ¿Acaso no había ya una especie de grieta espiritual? ¿No será entonces la lengua que parece incontrolable, indomable, la que provoca todas esas grietas en las relaciones? Posiblemente sí. Santiago está hablando entonces de todas estas cuestiones que se van desarrollando también, si es que no se van sacando a tiempo, van creciendo junto con la vida del creyente. Entonces, de alguna manera entendemos, hermanos queridos, que Santiago está escribiendo a sus propios hermanos, que Santiago está escribiendo a sus hermanos dispersos por el mundo. Así que, sin lugar a dudas, la carta es para nosotros. Y hacemos muy bien, y vuelvo a felicitar a la iglesia, a los hermanos, por ocuparse de esta carta. Hacemos muy bien en dedicar un buen tiempo suculento, a estudiar esta carta. Pero que no quede sencillamente en el estudio, sino que sea una carta, que sean principios que podamos incorporar a nuestra vida, que sean advertencias que podamos incorporar a nuestra vida, y cuando llegue el momento, cuando llegue la situación, cuando llegue la tentación o la pasión, podamos corrernos a tiempo. Hermanos, no podemos leer estos sucesos solamente como acontecimientos históricos, solamente como acontecimientos de aquel tiempo. Estas pasiones que describe Santiago, que ya estaban dentro de la vida de aquella iglesia, de aquellos hermanos, también son pasiones que están entre nosotros. Son también inconvenientes que posiblemente también vayan encontrando lugar en la vida de la iglesia en este tiempo. Por lo tanto, todo eso es transversal a la historia. No es que desapareció. No estamos estudiando lo que le pasó a una iglesia en aquel tiempo. Estamos viendo qué es lo que la palabra nos dice a nosotros ahora. Llama la atención, pero la historia nos cuenta acerca de aquel tremendo reformador que, cansado, hastiado de las cosas que pasaban dentro de su iglesia, estoy hablando de Lutero, decidió comenzar, producto de haber encontrado en la palabra la base para toda la reforma, el justo por la fe vivirá, que tenía problemas con esta epístola. Esto es historia pura, ¿sí? Lutero no reconocía esta epístola de Santiago como inspirada por el Espíritu Santo. Es más, si hubiese sido por él, la sacaba del canon bíblico. Es más, él mismo dijo de esta epístola que era la epístola de paja, y para él no contaba. Bueno, corramos a un costadito a Lutero, pensemos en nosotros mismos, hermanos, no cometamos el error de correr a un costado esta epístola. Es para nosotros. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que Santiago se dirige a sus hermanos, que Santiago se dirige a la iglesia. Santiago está hablando a personas que saben de qué se trata esto y les llama la atención sobre todas estas cuestiones. Así que podría seguir desarrollando lo de lo incontrolable, lo de lo indomable, lo de la lengua, etc. Pero hoy quiero prestar atención a esto. Santiago dice hermanos. Santiago dice iglesia. Por lo tanto, para usted y para mí, este mensaje es el mensaje de la palabra para cada uno de nuestros corazones. Hermanos, lo segundo que Santiago nos dice es que esto no debe ser así.
Por lo tanto, hay allí una solicitud, diríamos, de parte de la pluma de Santiago, que nos lleva a pensar entonces en que aquello que supuestamente era incontrolable, o lo supuestamente indomable, o lo supuestamente, aparentemente difícil de cambiar, puede cambiar. Entonces tiene que ver sencillamente o simplemente o desafiantemente con cada uno de nosotros. Así que Santiago no admite de ningún modo que el cristiano se comporte o siga comportándose con su vieja manera de vivir. No puede comportarse de esta manera. Mucho menos puede justificar sus actitudes. Bueno, pero me provocó a mí primero. Bueno, pero me hizo esto a aquel. Bueno, pero me miró mal. Bueno, pero, y así seguimos constantemente. A veces usamos, me parece a mí, no digo que sea así, pero usamos ciertos versículos que de alguna manera justificarían nuestra falta de cambio. Por ejemplo, ¿quién no ha usado el versículo, bueno, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Para justificar, vaya a saber uno cuántas cosas, ¿no? Bueno, la carne es débil, ¿no es cierto? Y lo hemos usado en algunas cuestiones. O hemos usado también una expresión muy parecida a, bueno, Dios conoce mi corazón, sabe que no tengo nada malo adentro. Por favor, hermanos, no podemos usar versículos o expresiones o evangelizar ciertas cuestiones para darle rienda suelta o para justificar nuestras actitudes. De ninguna manera, dice Santiago, esto no puede ser así. Cuando leo esa expresión de Santiago, ese pedido de Santiago, ese ruego en la pluma de Santiago, me acuerdo de lo que el mismo Señor Jesús decía a sus oyentes y luego en la intimidad a sus discípulos acerca del peligro de hacer las cosas como los demás las hacen. Me permito leer brevemente o rápidamente en Mateo capítulo 20, desde el versículo 24 en adelante, lo siguiente, un pasaje que seguramente ustedes conocen. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los 10 discípulos se dieron cuenta de todo esto, se enojaron con Santiago y con Juan. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, y aquí viene ese tremendo pasaje, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Cualquier parecido con la realidad es puramente casual, pero no es el tema nuestro en esta mañana. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Y viene allí el versículo 26 y dice lo siguiente, pero entre ustedes no deben tratarse así. O sea, Jesús está diciendo, y Santiago toma la posta también en este sentido, que vemos que alrededor nuestro, en eso que nosotros llamamos mundo, suceden determinadas cosas y que todo puede llegar a justificarse. Tanto Jesús como el mismo Santiago nos dicen a nosotros, queridos hermanos, querida iglesia, que esto no debe ser así. Que entre ustedes, entre nosotros, debe ser completamente diferentes. Ambos, tanto Jesús como Santiago, están advirtiendo sobre el peligro de no marcar ninguna diferencia. Hermanos, ¿se da cuenta de eso? El peligro de no cambiar, el peligro o la tentación sobre el ser iguales a los demás. No podemos ser iguales. Si hemos abrazado a Cristo, si hemos abrazado la cruz de Cristo, si nos hemos animado a transitar, a caminar este camino tan desafiante de todos los días, me incluyo, obviamente, necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser diferentes. Ahora, cuando no marcamos la diferencia, cuando somos igual a los demás, entonces sucede lo que Santiago
o mejor dicho, se aplicaría lo que Santiago está describiendo allí en los versículos 9 y versículo 10. Bendecimos por un lado y maldecimos por el otro. Alabamos por un lado e insultamos por el otro. De la misma fuente entonces sale agua salada y sale agua dulce. Entonces, si no cambiamos, probablemente el olivo dé higos y nuestras higueras den aceitunas. Es una exageración, obviamente, pero cuando no cambiamos, cuando no somos diferentes, cuando no marcamos la diferencia, no por el hecho de diferenciar, sino porque en nosotros hay ahora una actitud completamente diferente, entonces se produce todo lo que Santiago está describiendo en esta carta. Hermanos, el peligro de no ser diferentes está allí constantemente. Nos acompaña, diría yo. Siempre está en algún rincón. Siempre está escondido esperando aparecer. Me acuerdo de aquel reclamo de Israel a Samuel. Queremos un rey. Todavía la monarquía no había nacido, pero Israel se adelanta. Y mirando lo que pasaba en los pueblos alrededor de ellos, fueron y le dijeron a Samuel, queremos un rey como todos los demás pueblos tienen. Básicamente lo veo de esta manera. No queremos ser diferentes. Samuel, queremos ser igual a todas las demás naciones. También queremos tener nuestro rey. Así que, si bien la monarquía o el rey estaba en el corazón de Dios, aunque no era Saúl, era David hacia adelante, de todas maneras el pueblo sucumbe frente a esa necesidad de seguir siendo iguales a los demás y no tan diferentes. Hermanos, termino en esta mañana para redondear algunas ideas, espero se hayan entendido y comprendido. Queda, por lo menos para mí, queda muy claro que no hay excusas. No hay excusas. No podemos esquivar el bulto, perdón por la expresión, no podemos esquivar el bulto. Santiago nos escribe a nosotros. Santiago escribe a sus hermanos. En aquel tiempo, y la historia, la lectura en este siglo de esta carta nos convoca a nosotros también. Y aunque parezca duro y tal vez hasta casi grotesco, vemos que Santiago escribe con un tremendo amor. Si Santiago no amara a sus hermanos, si Santiago no amara a la iglesia a la que le escribe, tal vez hubiese sido diferente. Pero vemos básicamente que es la carta de un hombre que ama a la iglesia de Cristo dispersa por todo el mundo. No son las notas de un hombre al que le interesa solamente su congregación local, a que me interesa mi iglesia o que interesa aquella. A Santiago le interesan sus hermanos donde estén, congregándose sanamente donde estén. No son las notas de un hombre orgulloso o que le importa solamente lo suyo, le importa la iglesia de Cristo. Vemos en la pluma de Santiago la preocupación por ese comportamiento extraño que a veces aflora en los hijos de Dios. Empezando por mí tal vez en esta mañana. Pero vemos, como decíamos recién, sin lugar a dudas, un hombre como nosotros que cambió. Hermano, Santiago cambió. Todos sabemos por la lectura y por investigar un poco, hacer un poco de historia, Santiago era el medio hermano de Jesús. Y cuando uno lee los evangelios, no es apóstol, es Santiago nada más. Cuando uno lee los evangelios se encuentra con que él está metido allí dentro del resto de sus hermanos que no creían en esta supuesta divinidad de Jesús. Creían que estaba medio loco, medio trastornado. Ese Santiago, que no pensaba correctamente o coherentemente de Jesús, es el que ahora cambia. Por lo tanto, hermanos, podemos cambiar. Por lo tanto, nuestro pensamiento puede ser transformado. Santiago no está retando a la iglesia. Si nosotros decimos, qué duro Santiago, bueno, nos quedamos con la mitad de la apreciación. Pero Santiago no está retando a la iglesia. Santiago está expresando su preocupación y un profundo amor por esta iglesia. La ama.
la siente propia, se siente responsable por ella y entonces a través de estas líneas la anima, nos anima a cambiar. No podemos esquivar el bulto. No me cabe la más mínima duda que Santiago nos dice, cambien. Hermanos, siempre hay tiempo para cambiar. Nunca se es tan viejo, nunca se es todavía tan joven para hacer cambios, nunca se es tarde, nunca encontrarás excusas valederas para no cambiar. En el caso de nuestro pasaje, en el caso puntual de nuestro pasaje que se refiere a la lengua, podríamos decir, o yo podría decir con toda seguridad, que se puede refrenar la lengua. Se puede dominar la lengua. Se puede cambiar, hermanos. Aún desde lo humano se puede, pero con Cristo es completamente diferente. Con Cristo es completamente renovador. Querido hermano, querida iglesia, gracias al Señor por esta oportunidad de sumergirnos en su palabra. Y aunque estos pasajes suenen muy, muy duros, están repletos de una tinta de amor de un hombre que sufre por su iglesia. Un hombre que es parte de lo que escribe. No es que está más allá del bien y del mal. Un hombre que cambió. ¿Cuánto más nosotros también podemos cambiar? Hermanos, yo me incluyo en este mensaje. Bueno, siempre me incluyo en todos los mensajes. Pero me llevo esto de la lectura de estos versículos. Hermanos, esto no debe ser así. Le escribe a una iglesia y la anima a cambiar. Que Dios te bendiga. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra reunión de hoy. Esperemos que hayan sido bendecidos y que todos hayamos sido bendecidos por oír la palabra de Dios, oír los cantos. Y les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos de tu mano. Y te pido, Señor, que nos bendigas en esta semana, que realmente nos guíes en cada paso, en todo lo que hagamos, lo que digamos, Señor, que sea conforme a tu voluntad y que podamos ser de muy buen testimonio en cada lugar donde estemos. Oramos por las personas que están enfermas, las que están pasando por pruebas, que los fortalezcas. Oramos también por nuestra nación, para que les dé sabiduría a los gobernantes, para que tomen decisiones correctas, para que podamos vivir en paz. Te pido, Señor, que nos guíes y nos guardes en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. If I had to do it over, I'd have met you long before. I'd have given my whole life to you. I'd have given my whole life. And now my only question, how can I love you more? I wanna give you all that I am. I'll give you all I am. So take me down the corridor that leads me to the cross. Take me to where you are, Lord, I wanna be where you are. Take me down the corridor that leads me to your house. Take me to where you live, Lord, I wanna be where you live. Sometimes I question my existence. Sometimes I wonder why I'm here. But when I realize your ability to use me, it becomes clear. So good. And when I look into the eyes of my child, so innocent, there's evidence of your love, evidence of you. Then it makes me realize that's how you see me. Made within your image,
regardless of how I feel, it's your word I will rely on. Cause the road is ever narrow, so I'll heed to your command.